Formas de comunicación. Antes de comenzar con el tema, recordemos, ¿qué es la comunicación? ¿Cuáles son sus elementos? La comunicación es el proceso por el cual se transmite un mensaje de un emisor a un receptor. Elementos de la comunicación. Emisor. Es la persona que enuncia un mensaje al receptor. Receptor. Es la persona que recibe el mensaje y lo interpreta. Mensaje. Es la información que se quiere transmitir. Canal. Medio por el cual se transmite un mensaje. Respuesta. Es la retroalimentación del receptor al emisor. Ahora que ya recordamos qué es la comunicación y sus elementos, ¿podrías decirnos si conoces las formas de comunicación? Piensa en un día normal en el que acudes a clases, independientemente de que utilices un medio de transporte o te traslades caminando. En tu trayecto observas a personas que, al igual que tú, están desarrollando distintos ejemplos de comunicación. La madre de familia que regaña a su hijo. Dos personas que conversan acerca de las noticias más recientes. Un grupo de jóvenes que le grita a otro de sus amigos para que los alcance. Todos ellos tienen algo en común, y es que se encuentran interactuando de distintas maneras en un mismo contexto. Las formas de comunicación se dividen en dos tipos. La primera es según la clase de signos que empleamos. Esta puede ser la comunicación verbal, que de ella se derivan la oral y la escrita. Y por otro lado está la comunicación no verbal. Así como también se dividen según la relación que establece entre el emisor y el receptor. Estas pueden ser la comunicación bilateral y unilateral. Comunicación directa e indirecta. Comunicación directa. Es la comunicación que se desarrolla de forma personal. La producción del mensaje por parte del emisor y la comprensión del receptor es simultánea. En la comunicación directa se requiere la presencia física de los interlocutores para emitir sus mensajes. Por ejemplo, cuando platicas con uno de tus amigos frente a frente, compartiendo un espacio y tiempo simultáneo, se dice que establecen una comunicación directa. Comunicación indirecta. Es aquella donde la comunicación está basada en una herramienta o un instrumento. El emisor y el receptor están separados por tiempo y espacio. Para que la comunicación indirecta pueda efectuarse, se necesitan medios artificiales de comunicación. Por ejemplo, cuando le envías un mensaje de texto, un correo electrónico o una carta a un amigo que no tienes cerca. Están separados por el espacio y por el tiempo. Sin embargo, pueden comunicarse gracias a un soporte tecnológico como puede ser el papel, el teléfono o cualquier otro medio que les permita transmitir un mensaje sin estar cara a cara. Comunicación unilateral. En el caso de la comunicación unilateral, el proceso de comunicación va en una sola dirección, lo que puede darse por dos razones: limitaciones técnicas o estructuras de poder que hacen imposible el diálogo. En la comunicación unilateral, el emisor es el que asume el control de todo el proceso y no permite el intercambio de roles. Por ejemplo, cuando miras la televisión, tú recibes el mensaje, pero no puedes comunicarte al mismo nivel porque no cuentas con el soporte tecnológico similar que te lo permita. A veces los políticos desarrollan una comunicación unilateral, debido a que no existen mecanismos para que las personas de algunas comunidades puedan dialogar con ellos.
Comunicación bilateral. En este tipo de comunicación, los interlocutores realizan un consenso, se expresan e interactúan roles, favoreciendo el intercambio de ideas de una manera efectiva. Se caracteriza por ser recíproca. Un ejemplo de esta forma de comunicación es cuando te ves involucrado en una discusión familiar o con tus amigos. Y entre todo, formas de comunicación. A veces nos comunicamos y no sabemos qué forma de comunicación es la que estamos viviendo o la que vamos a dar. Entonces, de eso se trata, la forma de comunicación, formas de comunicación, ¿cómo nos comunicamos nosotros? Hay muchas formas de comunicarse, es muy importante saber. A veces nos montamos o nos subimos a un autobús y vemos que el autobús presenta algunas señales, algunos símbolos, algunas formas de comunicación y no sabemos qué significado tienen estas comunicación. Hoy es para eso, formas de comunicación. Entre ellas tenemos la mímica. Una comunicación mímica es aquella donde no hay palabra, únicamente los gestos dicen todo. Esa es la comunicación mímica. La oral o la comunicación de los orales es cuando hablamos, nos expresamos uno con otro y recibimos un mensaje o una respuesta de lo que estamos hablando. También encontramos la forma de comunicación de símbolos y señales, la que les decía, cuando nos subimos a un autobús o cuando vamos por una vía, encontramos muchas señales de tránsito que nos indican, que nos están comunicando algo sin tener una sola palabra. Y nosotros las entendemos. Incluso a veces vemos señales que nos dicen dónde debemos abastecer el automóvil o dónde debemos ir a comer, o a cuántos kilómetros está, a cuántos metros está de donde nos encontramos. Nos encontramos también con la comunicación escrita. Ya sabemos que la comunicación escrita es la que encontramos en los libros, revistas, periódicos, en internet, en cualquier otro folleto. Esa es la comunicación escrita. Es una de las más perfectas que puede existir. Y también existe la comunicación de los jeroglíficos. Es usada por nuestros antepasados para comunicarse, cuando aún no existía la escritura, sino que lo hacían a través de dibujitos para ellos poder entenderse. Entonces, nos vamos a una forma más sencilla. La comunicación puede ser de dos formas. Una es verbal y la otra no verbal. La comunicación verbal es la misma oral. Es decir, cuando hablamos, cuando dialogamos con otra persona o con otras personas o un grupo de personas, esa comunicación es oral. Y la comunicación no verbal, que es aquella donde escribimos o nos comunicamos a través de los libros, revistas, periódicos, etc. Con esa clase de texto que a veces leemos, o nos estamos comunicando con la Biblia, con algo, estamos leyendo un capítulo, un apartado, cualquier cosa. Esa es la comunicación no verbal, la comunicación que viene siendo la escrita. Si nos damos cuenta, la comunicación oral tiende a tener muchos errores, que a veces tiene que ser uno buen orador para no equivocarse. En cambio, la comunicación verbal, no verbal, es más perfecta, es más sutil. Esto quiere decir que nosotros normalmente aprendemos la comunicación verbal sin ir a ningún colegio, a ninguna escuela. En cambio, la comunicación no verbal necesita de centros educativos, necesita que nos adiestren de profesionales que nos enseñen para poderla aprender. No se aprende a escribir si no vamos a una escuela. Entonces, queridos jóvenes, hoy ese era el tema para que ustedes afiancen más su conocimiento en las formas de comunicación.